Vamos a seguir hablando de energía con Víctor Bronstein. Muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí. Bueno, la cuestión es corte de luz. ¿Por qué volvieron? Bueno, y Víctor, especialista en energía, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, es la persona indicada para decirnos si esto que sufría Mabel, un testimonio de una vecina comerciante de Villa del Parque, que decía, este verano volvemos a tener corte de luz, hace 4 años en medio la situación se daba, después 2 años se frenaron. ¿Qué pasa con la matriz energética de la Argentina? ¿Es un problema transversal a la clase política y a los partidos políticos? No, es un problema de la infraestructura en nuestro país del sector energético, ¿no? Es decir, que bueno, tiene distintos motivos. En general, en este momento, los cortes que se producen tienen que ver con uno de los segmentos que hacen al sistema eléctrico. El sistema eléctrico, uno puede diferenciar 3 grandes segmentos, se compone de 3 segmentos. Uno es el segmento de generación. Es decir, la electricidad, si bien lo habla como fuente energética, no es lo que se llama una fuente energética primaria. Es decir, no la encontramos en la naturaleza. Nosotros la tenemos que generar a partir de otras fuentes primarias. Claro, hay que producirla. Tenemos que producirla. Bien. En general, uno como ingeniero trata de evitar la palabra producir energía, porque una de las bases que estructura nuestro universo es lo que se llama el principio de conservación de la energía. Claro, está bien. La energía ni se pierde ni se crea. Claro. Lo que uno hace es transformar. Se transforma, claro. Nosotros vivimos transformando. Aprendimos en el secundario eso. ¿No? Sí. Después uno, obviamente, adquiere otros saberes y olvida otros. Bien. ¿No? Entonces, el segmento de generación de energía. Generación de energía eléctrica que se genera a partir de una central térmica que funciona a gas, que en Argentina es mayoritario, más o menos el 60% de la energía eléctrica en Argentina se genera a partir de centrales térmicas que utilizan gas como combustible. Se puede generar a partir de energía, lo que se llama hidroeléctrica, energía hidráulica, como Yacyretá, el Chocón. Las represas, el agua. La represa que lo que hace el agua en movimiento, hace girar una turbina, porque siempre hay que hacer girar algo. Claro, digamos, sí. Puede ser energía eólica, energía solar, que es mínimo en Argentina, o energía nuclear. Este segmento de generación basado el 60% en energía en base a gas. A gas, después... ¿Es un problema en este contexto? No en este momento. Es un problema cuando nos falta gas, pero en este momento, no es. O sea, el corte de luz nos está dando por un problema de generación. Eso ocurrió, a los que tenemos más años, en la última etapa del gobierno de Alfonsín. Claro. En 1989, 88, porque había 89, problemas de provisión. Ahí sí había un problema de generación. No había la capacidad de generación para la demanda. Bien, ahora vamos al otro segmento. Hay un segundo segmento que es lo que se llama el segmento de transporte de la energía. ¿Por qué? Porque la energía se genera en distintos lugares, al menos cómo está estructurado ahora en nuestro país y la mayoría de los países. Y va por los cables de alta tensión. De alta tensión, entonces uno cuando consume energía eléctrica no sabe si esa energía se mezcló todo. Provino del Chocón, de Yacyretá o de una central térmica en Güemes, en Salta, digamos, ¿no? Entonces, ese es el sistema de transporte. ¿Cuándo se corta la luz ahí? Porque ¿qué pasa? Y ahí fue ahí hubo el problema del gran apagón que hubo. En el gobierno de Cambiemos. En el gobierno de Cambiemos, que fue el día el Día del Padre. Del padre sí, no me acuerdo, que ahí pasó como una manijita que bajó mal. Que bajó y bueno, y ahí sí, ahí fue un apagón producto de un problema en el sector transporte. Bien. ¿Y el último segmento? El segmento se llama distribución. Donde se baja de la alta tensión a media tensión y hay empresas que distribuyen la energía que nos llega a nuestros hogares. El problema de Villa del Parque es un problema de distribución. Es un problema de distribución. En este momento Argentina no tiene problemas de generación, tiene la capacidad de generar la electricidad que la sociedad demanda, el sistema de transporte está funcionando bien, entonces hay un problema en algunas localidades en distribución. Fundamentalmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Y bueno, un poco por la concentración de gente que hay, digamos, ¿no? Que eso obliga a que los sistemas sean más complejos, a hacer inversiones para aumentar, digamos, de a poco la capacidad del tramado del sistema y algunos cambios que se dieron también pero esto ya hace unos años, más de 10 años, que es un poco la enfermedad del aire acondicionado, llamémoslo así. Tradicionalmente, incluso por eso nosotros hablamos cuando
hablamos de corte de electricidad, hablamos de corte de luz. ¿Por qué? Porque el uso, digamos, habitual, tradicional claro. de la electricidad era la iluminación. Claro. Es más, Edison, que uno lo reconoce como el inventor de la lámpara fluorescente, la lamparita eléctrica, en realidad él es lo que inventa es un sistema de generación de electricidad. Claro. Es decir, justamente el sistema de comercialización que inventó Edison en el siglo XIX, en Nueva York, cuando empieza con la primera empresa de distribución de electricidad, era luz. Él regalaba la lamparita. Claro, claro, tenía que ver, era el sinónimo de luz. Claro. Porque era sinónimo, él te regalaba la lamparita porque después tenías que comprar la electricidad. Digamos. Víctor, Mabel, la vecina de Villa del Parque, hacía una descripción interesante, decía que tenía que ver con el calor intenso, quizás este consumo excesivo, y además con una edificación, un crecimiento exponencial de las torres, de las edificaciones y de la cantidad de usuarios que están usando la capacidad instalada de esa zona. ¿Es una descripción acertada? Es aproximada, digamos. El problema cuando hay grandes calores, el problema se potencia. ¿Por qué? Porque por un lado, con el tema del aire acondicionado, aumenta muchísimo el consumo. Antes el consumo siempre era a las 8, 9 de la noche, a las 10 de la noche. Era durante la noche, la oscuridad que uno tenía que iluminar. Ahora, generalmente, los picos de consumo se producen justamente los días de calor en las grandes ciudades en horario de 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, que es cuando hay pico de calor. Y con el calor, por un lado, aumenta el consumo. Al aumentar el consumo, los cables, hay una ley que se llama ley de Joule, la ley física, ¿no? Donde al circular electricidad por un cable que no es un conductor perfecto, sino que tiene cierta resistencia, eso disipa calor. Ajá. Entonces, si a su vez la temperatura afuera es mayor, le suma temperatura. Le suma temperatura, entonces le cuesta más al cable disipar ese calor. Entonces, ahí se realimenta el problema y empiezan los cortes. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace ante esto? Dejamos esa pregunta instalada. ¿Y quién es el responsable de lo que pasa después del corte? Seguimos con este tema que inquieta, la repregunta Noticias a Fondo y los cortes de luz que volvieron. Nos explicabas que el problema del corte de luz puede tener que ver con la generación o con el transporte o con la distribución. En este caso es distribución. ¿Por qué vuelve este problema? ¿Es una responsabilidad del Estado o es una de los órganos controladores, de las políticas de tarifas energéticas o es una responsabilidad de la inversión de los privados? Bueno, es un poco de cada uno. En realidad, la electricidad está definida legalmente como un servicio público. Por lo tanto, eso ya... hay una responsabilidad del Estado, porque el real responsable de un servicio público es el Estado. La estructura actual que tiene a partir de las privatizaciones de la década de los 90 que se realizó en el gobierno de Menem, generó un sistema donde el Estado concede a ciertas empresas la gestión de ciertos segmentos de en la generación, transporte y distribución de electricidad. Entonces, por un lado, sí hay en el caso de la distribución es Edesur y Edenor. En el caso de Capital y Gran Buenos Aires son Edesur y Edenor, que son donde generalmente hay problemas. Entonces, el sistema que se utilizó para la privatización, se utilizó un sistema que se copió un poco el sistema británico que ya había utilizado Margaret Thatcher en la década de los 80, donde tenía un criterio que tiene sus cosas positivas y sus problemas que vemos ahora, ¿no? Es decir, que es un poco lo que le pasa al usuario. Para el usuario recibe la energía y lo que hay atrás, que es lógico que así sea, es una caja negra. Al usuario no le importa si es culpa del Estado, de la empresa, de las inversiones. Mabel, la señora de Villa del Parque, la vecina que entrevistamos al principio del programa, paga 8.000 pesos de luz y hoy no tiene luz. Y no tiene, y aunque pagara 2.000 tendría que tener y si pagara 20 también. Entonces, porque ¿qué es lo que pasa atrás? No es culpa de ella. Pero en la privatización también el Estado hizo con los privados cierto sistema de caja negra. ¿En qué sentido? Que antes de las privatizaciones, el servicio, digamos, estaba, en el caso de Capital y Gran Buenos Aires, estaba brindado por SECBA. Los que tenemos más años nos acordamos que Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Entonces, ahí el Estado era el que operaba, planificaba, es decir, controlaba, digamos, estaba todo en una sola cabeza. Entonces, cuando se toma el modelo
británico, británico a partir de privatizaciones, el Estado tiene que seguir cumpliendo un rol que por eso crea el ENRE, claro. Ente Nacional Regulador de Electricidad. Tiene que controlar que el servicio se genera lo provee. que se llama un marco regulatorio. Claro. Ante el cual las empresas que reciben la concesión de la distribución, como en el caso de Sur y de Nor, tienen que cumplir. Ahora, las empresas pueden argumentar que en ese marco regulatorio las tarifas de energía han estado o subsidiadas o ahora congeladas y entonces no pueden invertir. Ese es el punto. ¿Es una excusa o es real ese problema? Hay un poco y un poco, digamos. Porque lo que ocurre es que cuando uno se genera ese marco regulatorio, lo que se le dice a las empresas, el Estado se retira un poco de la planificación y define lo que se llaman parámetros de calidad de servicio. Sí. Entonces, al Estado no le importa que mucho lo que hace la empresa, sino que el servicio tenga cierta calidad. Sí. La calidad de servicio es que no haya cortes, o los cortes mínimos, y la duración de esos cortes, ¿no? Que si hay un corte dure poco tiempo, digamos, ¿no? Es decir, entonces se desliga un poco de la planificación. Y si la empresa concedente, digamos, que recibe la concesión, no cumple, se lo multa e incluso se puede perder la concesión. ¿Se los multa de verdad? Bueno, ese es uno de los problemas. Se los multa, el ENRE pone multas. Las empresas distribuidoras a veces apelan esas multas, ¿no? ¿Son multas millonarias? Pueden llegar a ser millonarias. La multa esta que hubo en el problema en el transporte, cuando se cortó el transporte, hubo... Era millonaria, pero todavía no se definió. No se definió, todavía claro. no está definido. Por eso empiezan a haber hay apelaciones, entonces no se viene... Y esta impunidad por la demora en la efectivización del pago de esa multa puede estar generando desatención por parte de las empresas. Es uno de los problemas que hubo, ¿no? Es decir, que en Inglaterra funcionó más o menos, incluso tampoco funcionó tan bien, porque genera otros problemas de lo que se llama la eficiencia en la inversión. Por eso en 2010 Inglaterra cambió, Gran Bretaña, no sé, Inglaterra cambió el modelo de... ¿Y cómo lo cambió? ¿Mejoró el modelo? Más o menos. Están discutiendo, porque eso es un problema a nivel mundial, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo que se utiliza acá es lo que se llama price cap. Uno le pone que es la discusión tarifaria, define una tarifa máxima. Entonces, ¿qué hace eso? Entonces, la empresa tiene una tarifa, entonces eso hace y le garantiza una rentabilidad. Entonces, eso hace que la empresa no sea tan eficiente en la búsqueda de inversión. Claro. Pierde cierta eficiencia en las inversiones. Porque la empresa no puede cobrar más en tal caso. A veces, el tema tarifario va paralelo. También dentro del marco regulatorio está en ese momento. Claro. Es decir, se definió cómo empezar a cobrar la tarifa, que es uno de los problemas que tenemos ahora en Argentina. Después de todas las distorsiones que tuvimos desde cuando fue el marco regulatorio, que empezó en el 92 y 93, hace, digamos, ya 20 años casi. Entonces, justamente, y que después hubo durante periodos de emergencia, debido justamente a problemas macroeconómicos de Argentina, ¿no? La crisis del 2001, es decir, el congelamiento de tarifas. Estamos en una situación que uno discute, es decir, está bien, estamos pagando la electricidad, es barata, es cara, ayuda a las inversiones. Uno de los argumentos durante la presidencia de Mauricio Macri, durante la gestión de Cambiemos, era que había que poner precios realistas, ¿no? Para poder, a la energía para poder a partir de ahí mejorar la inversión, mejorar... Bueno, ahora aumentó muchísimo las tarifas y la calidad de servicio no mejoró. Aumentó por ahí un poco, pero no sustantivamente. Entonces uno ahí se tiene que preguntar qué es lo que está pasando. Y última cuestión, ¿qué es lo que está pasando para que aumenten las tarifas pero no mejore el servicio? Bueno, por un lado hay que ver por eso cuál es el nivel de inversión y si habría que empezar a repensar si el Estado no tendría que participar un poco en el control de las inversiones o tener más presente en la planificación, ¿no? No hacer, porque cuando uno cobra la multa es después que ocurrió el problema. Claro. Por ahí el Estado tendría que asumir responsabilidades para evitar que el problema ocurra. Claro, auditar las decisiones estratégicas en algún punto. Entonces habría que ir pensando por ahí en alguna modificación del marco regulatorio. Sí, porque así como están las cosas, no importa si Cambiemos, si kirchnerismo o si albertismo, el problema persiste. Persiste. Y desde el punto de vista tarifario,
dentro de nuestro centro de estudios, que hemos hecho algunas investigaciones, lo que proponemos es hacer lo que se llama una tarifa base cero, borrar, no empezar a decir, tomando la resolución anterior del año 92 modificada por eso, sino que hacer todo un estudio costos, bien de costos, claro, inversiones, y hacer lo que se llama empezar de nuevo, digamos, claro, con una tarifa base cero a partir del cual uno pueda, porque hay un precio justo para el solucionar servicio, claro, una tensión claro, que es esencial. Claro. Que por un lado la empresa tiene que recibir la tarifa que le permita hacer las inversiones, claro, pero a su vez, al ser un servicio público es un derecho. La gente tiene que y poder la tiene que poder pagarlo. Claro. Entonces, ¿cómo juegan los distintos actores en esta tensión que genera la energía eléctrica? Víctor, un dato. ¿Tenés presente estadísticas de cantidad de cortes de los últimos años? ¿Comparación entre una gestión y otra? Bueno, había bajado durante, no tanto los cortes, sino la duración de los cortes durante la gestión de Macri, pero en en el último año habían vuelto un poco a subir, digamos. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a usted. Diste un panorama muy claro de cómo es este proceso y este problema bastante difícil de solucionar.